Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Vamos a empezar el servicio en esta noche, vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Señor, venimos una vez más a tu presencia, Padre Santo, para pedir de tu consejo, Padre bueno, Señor, para escuchar tu palabra, Señor Jesucristo, y ser edificados por medio de tu Espíritu, Padre bueno, Señor, y queremos venir ante ti, Padre Santo, con un corazón contrito, humillado, Padre bueno, con una disposición correcta, Padre Santo, para recibir de ti, Señor Jesucristo, entendiendo y sabiendo, Padre Santo, que como seres humanos estamos llenos de errores y de faltas, Padre Santo, y de fallas. Pero, Señor, tú en tu misericordia nos has perdonado, Señor Jesucristo. Tú en tu misericordia nos vas perfeccionando poco a poco. Bendícenos en este servicio de principio a fin. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir al himno 77. Es Cristo la roca. En las olas inmensas de embravecido mar, se asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán, que se echó al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca y el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayos de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca y el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayos de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga y él. Por fe yo iré al cielo, mansión de ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca y el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayos de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén, gloria a Dios. Así contentos, alegres. Vamos a ir al himno 363. Oh, si quiero verle. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos sirven encontrarme. Yo sé que por fe venceré aquí. Si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. Para que algún día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar, y en las olas del turbión Cristo guardará. Mi barquilla él guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar en mi piloto es mi Rey, tengo fe, sé que Él es fiel. O si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar, y servir al Salvador por los valles voy.
donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz que me sostendrá. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día poder cantar, pasó todo afán, todo mi pesar. Amén, gloria a Dios. Así felices y contentos vamos a recibir lo más importante en esta noche, que es su sagrada y eterna palabra, entonando el himno Solo creed, todo es posible. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación. Y todo poder es dado por Él, en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible. Solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible. Solo cree. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo desde Patmos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Esperando que se encuentren bien en el Espíritu, en el Señor, fortalecidos, establecidos y afirmados en su santa palabra. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre Celestial, amoroso Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu poder, por tu presencia en nuestras vidas. Y Señor, queremos adorarte, glorificarte, Señor. Decirte que te amamos y que te necesitamos, Señor. Te pedimos perdón por todas las maldades, abominaciones y suciedades que se están cometiendo sobre la tierra. Ayúdanos en esta hora, Señor, y permite que en esta noche tu palabra corra, fluya y sea glorificada, Señor, porque lo pedimos con acciones de gracias, Señor. Sé tú colocando en nuestras vidas el querer,
como el hacer, y déjanos estar verdaderamente en tu presencia, siendo nutridos y alimentados con la palabra de Dios verdadera. Gracias, Señor, por todo lo que haces, has hecho y harás. Fluye en esta noche y háblale a tu pueblo. Estamos entrando en un momento muy importante de la enseñanza, muy crucial, muy fundamental. Te glorificamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden escuchar, hermanos preciosos? ¿Me están escuchando en este momento? ¿Escuchan perfectamente todos? Háganme saber que están escuchando. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor, capítulo 13 de Hechos. Este es un capítulo muy crucial, muy trascendental realmente, muy importante, ¿sí? Supremamente importante, porque es aquí donde se abre la obra misionera para el mundo. Es aquí desde donde la iglesia o el cuartel general de Antioquía se van a enviar a los 2 primeros misioneros apóstoles al planeta. Es un tema crucial, trascendental. Este tema de Hechos capítulo 13, aquí se empieza a abrir ya de fondo el trabajo de los primeros siervos de Dios, del Espíritu Santo en los primeros siervos de Dios, para traer el Evangelio a los gentiles. Ellos comenzaron llevándoselo a los judíos, pero como los judíos lo rechazaron, ellos pues se fueron a los gentiles y nosotros fuimos beneficiados de todo esto. A Jesucristo sea la gloria, la honra y la alabanza por esto. Entonces vamos a leer como está escrito. Vamos a leer la palabra del Señor, el capítulo 13 de Hechos. Y vamos a leerlo del 13, del 1 al 5 primeramente. No, vamos a leerlo todo. Vamos a ver si lo leemos más bien todo. Capítulo 13. Perdón, un momento aquí. Tengo algunos problemas con el celular. Ya. Muy bien, Hechos capítulo 13, verso 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vemos que son 5 hombres allí, maestros y profetas, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, o sea, al primero y al último. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí
navegaron a Chipre. O sea, el primer lugar que bajaron fue a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, de donde era Bernabé. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Va a continuar leyendo José, verso 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. Dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta que el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Repite esa parte, por favor. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras de mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación,
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, vemos que este es un capítulo extenso, el capítulo 13, definitivo. 13, número de mujer, y es donde iba a comenzar la obra misionera para la iglesia, para la novia, para la iglesia gentil. Quise que leyéramos todo el capítulo para hacer un marco general de lo que hay acá, ¿no? Lo primero es la solemne ordenación de Bernabé y Saulo para la gran obra de llevar el evangelio a las naciones. Esto está entre el verso 1 y el verso 3. Lo segundo es su predicación. Lo segundo es su predicación en Chipre y la oposición del mago Elimas. Esto está entre el verso 4 y el 13. Lo tercero, los puntos principales del sermón que predicó San Pablo a los judíos en Antioquía de Pisidia. Quiero hacerles ver que Antioquía de Pisidia es otra Antioquía diferente de la Antioquía de Siria, de donde fueron lanzados o enviados ellos.
Antioquía de Siria es una, que era el cuartel general de Pablo, y Antioquía de Pisidia era otra, ¿no? Esto está entre los versos 14 y 41. Luego tenemos la predicación del Evangelio a los gentiles de ese lugar, ¿sí? Que está entre el verso 42 y 49. Y luego la persecución que los judíos incrédulos provocaron contra Pablo y Bernabé, que está entre el verso 50. Creo que no grabó la última parte. Entonces, luego podemos ver la persecución que los judíos, los incrédulos, suscitaron contra Pablo y contra Bernabé, que está entre el verso 50 y 52. Muy bien, entonces vamos a empezar a explicar esto punto por punto, despacio. Lo que les digo es un capítulo muy definitivo, es un momento muy definitivo. De hecho, el diablo ha estado peleándome bastante el día para el culto y todo este tipo de cosas, pero más allá de toda incomodidad que podamos tener, estamos aquí firmes y en roca. Muy bien. Entonces, por favor, vuelve a leer del verso 1 al verso 3. Gracias. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cómo se abre, ¿no? Tenemos aquí la comisión dada directamente por el Espíritu Santo a Bernabé, que es un personaje que ya hemos conocido bastante bien, y a Saulo, para ir a predicar, ¿qué? El Evangelio a los gentiles. Por eso el Señor lo va a hacer desde un cuartel general gentil. Bueno, entonces quiero primero mostrarles cómo estaba el estado de la iglesia, de ese cuartel general, de la iglesia de Antioquía de Siria. Lo primero que podemos ver era que estaba realmente bien equipada de muy buenos ministros. Se nos especifica que profetas y maestros. Qué cosa tan tremenda. Ahora, algunos dirán, pero Pablo no era apóstol, no fue también un evangelista, no fue un pastor, sí, pero en ese momento era un profeta y un maestro. Vino a ser un apóstol después, justamente va a comenzar su obra misionera. Luego ejerció como pastor en Éfeso 3 años. Pues luego tuvo que utilizar el evangelismo de poder a través de sus prédicas, pero sacar a un profeta y maestro. Quiero que vean esa realidad. Y la iglesia estaba dotada de muy buenos ministros. O sea que eran realmente hombres y mujeres eminentes por sus dones, por sus gracias, por sus servicios. Recuerden que Antioquía era una gran ciudad, ¿sí? Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, como yo les había dicho antes, y había entre ella muchísimos cristianos, por lo que se necesitaba que hubiese muchos ministros de Dios. Si ustedes observan en el orden, porque da un orden específico, se nombra en primer lugar a Bernabé y en último lugar a Saulo, ¿no? Ya sea por ser los más eminentes del grupo, ¿sí? Primero y el último, representando en mi concepto el alfa y la omega. Y fueron los que escogió el Espíritu Santo, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿no? Sabiendo que de todos ellos el más dotado iba a ser Saulo, o sea que luego sería San Pablo. También puede ser, veo esto, porque puede ser también por el orden de incorporación a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Ahí podemos ver que pues, Saulo fue el último que entró allí a esta iglesia, él acababa de llegar,
¿sí? Llevaba pues un año ahí con ellos, ¿sí? Por ejemplo, Simón, hablemos de Simón un poquito, el que se llamaba Níger, ¿sí? Níger en latín significa negro, pues Simón era un poquito oscurito de piel, era un poco negro, el negro Simón, ¿sí? Entonces, Níger significa en latín oscuro de piel, ¿sí? Lucio de Cirene, ¿sí? Y Manahem, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en hebreo Menahem significa consolador. O sea, Manahem también era Menahem, que significa consolador. Y dice allí que se había criado junto con Herodes el tetrarca, es decir, Herodes Antipas. Una hermanita me preguntó que si este Herodes Antipas era el mismo de los días de Jesucristo, que persiguió a los niños y todo. No, no era el mismo, era su nieto. ¿Sí? Habíamos visto que era nieto de Herodes el Grande. Entonces, bueno, vamos haciendo claridad de las cosas y esto es importante. Entonces, si vemos, por ejemplo, este Manahem, ¿sí? Pues procedía de la aristocracia de Galilea, ¿no? Pero abandonó toda esperanza de promoción temporal en la aristocracia para seguir a Jesucristo, ¿sí? Eso nos hace sacar una conclusión hermosa que es preferible ser compañero de sufrimientos de un santo antes que ser compañero de persecución de un tetrarca. Recuerde que este Herodes, el tetrarca, había sido la ñeca, ¿no? O sea, había sido un tipo realmente malo, ¿sí? Perverso, comido y expiró comido los gusanos. Me gusta recordar y remachar las cosas para que al pueblo le quede claro. De hecho, el profeta dice que la única manera en que un pueblo aprende es cuando tú remachas verdades. Recuerden que en el capítulo 12, Herodes el tetrarca había mandado matar a Santiago, el apóstol de la esperanza, el hermano de Juan. Había mandado encarcelar con intenciones de matar a Pedro. Y de ñapa se había glorificado él y no glorificado a Dios. Entonces, por eso Dios le dio de baja de una manera bastante impresionante. Le dio un trato especial el Señor, ¿sí? Le dio un banquete a los gusanos. Bueno, hermanos preciosos, entonces ya tenemos más o menos claro de qué estaba equipada esta iglesia tan tremenda, ¿no? O sea, si ustedes ven, estos maestros y profetas de la iglesia estaban bien ocupaditos, ¿sí? Estaban celebrando el culto al Señor, orando y ayunando. Qué precioso, ¿no? Ellos no andaban jugando Nintendo, ni perdiendo el tiempo, ni nada de esto. Estaban realmente enfocados en la palabra. Y cuando tú estás enfocado en la palabra, va a hablar el Espíritu Santo. Eso es absolutamente claro. Por eso he tratado de cuidar que en la iglesia siempre haya una entrega y una consagración. Muy bien. De esto sacamos como conclusión, preciosos, que los que hemos de instruir a otros, primero tenemos que ser instruidos por el Señor y servir a Jesucristo. Servir, ministrar ante el Señor y orar con sobriedad de alimentación, ¿sí? Ojo, porque realmente la responsabilidad de llevar la palabra es enorme, ¿no? Y estos hombres habrían de ser las ocupaciones del primer orden de los líderes de las iglesias. Entonces, ahí está claramente que debe hacer un hombre de Dios constantemente. Sí, ellos pueden hacer labores en la casa y ayudar, es generosidad de ellos hacer eso y todo eso, pero su ocupación principal es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la ocupación, enfocados en las cosas de Dios, ¿sí? Cualquier otra cosa que ellos hagan es un plus, pero el Señor sabe cómo maneja todo esto. Gloria a Dios. Es importante que podamos entender esto para poder no tropezar el camino del Cristo de la gloria.
Bueno, vamos a mirar en el verso, vamos a leer el verso 2, por favor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy bien, hermanos, tenemos algo aquí muy interesante, que fue entonces precisamente cuando dijo el Espíritu Santo, ¿no? Cuando ellos estaban pues ministrando al Señor, dijo, apartadme, me gusta esa palabra, apartadme, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esa sí es la verdadera obra, ¿no? No como la obra de Nimrod de Génesis 11, sino esta es la obra de Dios, de hombres responsables que tienen la vida en regla con todas las cosas. ¿Sí? En este momento observamos que el Señor no especifica cuál es la obra, pero hace referencia a un anterior llamamiento cuyo significado ellos mismos conocían. Porque para entonces ya estaba claro sobre quiénes habrían de ir a la circuncisión y quiénes a los gentiles. Eso estaba clarísimo ya. ¿Sí? Es decir, ellos tenían claro que iban a ir a los gentiles. Vamos a leer un momento Gálatas 2:9 para poder entender esto perfectamente. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto lo vamos a ver más adelante en el Gran Concilio de Jerusalén, por allá en Hechos 15, que se desarrolla en el año 50. Ahí tuvieron una fuerte discusión, pero las cosas se dieron bien. Entonces, aún desde antes que pasara esto, ya tenían claros, digamos, sus papeles, sus roles, ¿no? Entonces, esto es supremamente importante, porque sin duda la orden del Espíritu Santo fue dada por boca de alguno de los profetas de la iglesia. Eso es importante. No especifica de quién, pero el Espíritu siempre tiene una instrumentalidad humana. Ahora observemos que Bernabé y Pablo, o Bernabé y Saulo en ese momento, son separados para ser usados en la obra del Señor bajo la conducción del Espíritu Santo. Observen bien, esto es una obra del Espíritu Santo, no una obra carnal. Yo he visto tanta gente hoy carnal que sale de su casa todo el tiempo, lleva unas vidas desordenadas, sus familias destrozadas, ¿sí? Que hacen cualquier tipo de destrozos y de locuras y todavía se creen tan tremendos de servir a Dios. No, ese no es Dios. La Biblia dice en Romanos 8, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No son movimientos carnales lo que Dios necesita de parte de nosotros. No son números. El séptimo ángel, profeta de Dios, dice, el diablo cuenta a sus hijos. Dios los pesa. ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que Dios quiere obtener de nosotros? ¿Tallo? No. ¿Borla? No. ¿Forro? No. Quiere obtener granos de trigo, y granos de trigo maduros. Y entonces los pesa y los lleva al alfolí. Así que, queridos, tenemos la palabra profética más segura. Muy bien. Entonces necesitamos esa conducción del Espíritu. Y podemos concluir claramente que todos los que son preparados por el Señor, pues son separados para trabajar. Ojo, pues Cristo, y esto para hombres y mujeres, lo digo, Cristo no quiere ni siervos ni siervas inútiles, ni holgazanes. ¿Ah? Siempre debemos estar haciendo algo para el reino, cosas para el reino, ayudando a los pobres, siendo misericordiosos, orando por las almas, haciendo un plan, como dice el séptimo ángel, para ganar almas. Aquí sí que me voy a meter, aquí sí me voy a meter en muchos comentarios de un lado y del otro, así, porque digamos, estamos entrando al
a lo importante de lo importante de lo importante, porque recuerde que hechos, todo hechos, pero más de aquí para allá, del 13 al 28, pues es un modelo para nosotros, es un modelo para nosotros. Entonces nosotros debemos estar absolutamente claros de qué es lo que hicieron ellos y de cuáles son las conclusiones claras que tenemos que tener. ¿Sí? Entonces somos separados por Cristo para trabajar. Recuerde, no para ser holgazanes, flojos, perezosos. ¿Ah? Ahora, si ustedes observan, no son ellos los que se ofrecieron para el trabajo, sino que esto fue determinado por el llamamiento de Dios. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. También vemos en estos versículos, vamos avanzando muy despacio porque aquí me interesa meterme demasiado profundo, que la solemne ordenación o inducción que tuvieron para la obra misionera, ustedes ven el verso 3, dice entonces, ¿sí? Entonces, habiendo ayunado y orado, léelo, por favor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oiga, me gusta esto, no, apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo. Bueno, mijos, vayan, aquí está lo de los pasajes, miren a ver si tienen para esto, para... No. Aún después de que ya el Espíritu Santo había dicho apartádmelos, ayunaron y oraron. Y entonces ya después de esto, sí que, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos, hermano, y les dieron la despedida. Imponer las manos, el profeta dice que es un símbolo de dar la diestra de compañerismo. Y los ordenaron. Escuche, es una solemne ordenación. Por eso a mí me da risa cuando un hombre se mueve por allá a la loca. Yo siempre lo que le pregunto es, bueno, cuéntame, ¿dónde te ordenaron? ¿En qué cuartel general te ordenaron? ¿Quién te ordenó? ¿La persona que te ordenó es una persona con testimonio o es cualquiera? Por eso me da risa de personas enviadas por ahí o a la loca. O personas que dicen que están casadas. No, ¿quién te casó? Casaron personas que no cualifican para absolutamente nada. ¿Sí? Ojo, porque hay ministros de Dios y ministros del infierno. Ojo, hay ministros de Dios y ministros del infierno. Muy bien, hermanos preciosos. Continuamos. Entonces, aquí podemos mirar algo muy importante. Esta parte de les dieron la despedida o los despidieron, ¿no? Lee el verso 3 de nuevo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese los despidieron es literalmente los soltaron. Los soltaron. Bueno, hijos, salgamos del nido, vamos a hacer la obra. Entonces, cuando los siervos del Señor marchan a su obra, pues tienen que ser despedidos por la iglesia con ferviente oración. Eso se los he enseñado siempre, aun cuando me voy a mover a cualquier parte del planeta, a cualquier obra, a cualquier misión, sea un viaje, cualquier cosa, siempre acostumbramos a orar y a reportar nuestros movimientos, excepto que sea algo muy privado, muy secreto, que digamos, por un caso sui generis, no se diga, pero normalmente siempre estamos reportando los movimientos, ¿sí? Quiero hacerles ver que a la oración se unió el ayuno. Ojo, tan descuidado en nuestros días. Yo les he enseñado sobre el verdadero ayuno de Isaías 58 y quiero enseñarles también a ayunar en lo físico. Por lo menos ya les he enseñado los días que son los más adecuados y los que no y todo esto. Esto lo hablamos cuando estuvimos hablando de la didaché y la doctrina de los apóstoles. Si han repasado, pues se acordarán. Si no, repasen. Muy bien. Entonces, tenemos que ser instruidos bien en esto del ayuno, ¿no? Porque a veces la gente confunde el ayuno con 40 días y todas estas cosas carnales, donde el profeta dice que se meten espíritus seductores. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno,
Vemos la imposición de manos que indica un sentido de identificación. Lo hemos visto también, vamos a leer un momento Hechos 6:6. Perdón, un segundo. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fíjate que también cuando ordenaron a los diáconos les impusieron las manos. Entonces, ¿cómo es de importante la imposición de manos en cada actividad definitiva de la iglesia? Y esto es bien, bien fundamental, ¿no? Entonces, vemos que los misioneros, en realidad, ¿qué es un misionero? Es un enviado y es como, somos como los delegados de la iglesia, como los delegados, ¿no? Ojo, es la misma iglesia, ¿sí? Pero esencialmente misionera. Ojo, la que ejerce esta función por miembro de los, por medio, perdón, de los miembros pues llamados por Dios a este ministerio especial. O sea, el apostolado es un ministerio especial. ¿Ok? Esto es supremamente importante, hermano. Ahorita vamos a mirar un momento el verso 4. Quiero hacerles ver una cosa aquí en el verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hasta ahí. Quiero hacerles ver que en realidad no es la iglesia la que los envía, sino el Espíritu. Por lo que el vocablo griego que usa Lucas para expresar la despedida es el verbo apollo, que significa soltar de. ¿Sí? Entonces, es el Espíritu Santo que envía a través de una iglesia. ¿Sí? O sea, son enviados por el Espíritu Santo, pero a través de un cuartel general. Mire, si lográramos conservar ese orden de Dios, y hay un mensaje muy profundo del profeta que se llama Poniéndonos al lado de Jesús, donde él habla de cómo se construye la obra misionera. Cuando usted sigue al pie de la letra de eso, pues va a funcionar. Yo recuerdo que en el año 2000 yo le propuse esto a varias personas que habíamos salido del Tabernáculo de Bogotá y hacer las cosas, pero no me creyeron. ¿Y ellos qué han hecho hoy? Nada, no tienen iglesia, no tienen nada. Yo creí la visión de un profeta. El profeta en ese mensaje que predicó el 1 de junio de 1962, dijo, les voy a mostrar la visión que yo tengo de la iglesia para el futuro. Y hoy, 20 años después, puedo decir con satisfacción que tenemos un cuartel general, que tenemos una iglesia generalmente en orden. Hay que ajustar más cosas, pero tenemos una iglesia en orden, con ministros establecidos, con funciones establecidas, con todo tipo de cosas como debe ser. ¿Pero por qué fue? Porque creí a la visión de un profeta. Y la visión del profeta dice que él estuvo estudiando el libro de los Hechos. Entonces no estamos haciendo más que eso. Les estoy hablando 20 años después con fruto. Todos los otros que en ese tiempo yo les propuse, les dije, hagámoslo, miren esto, lo otro, tenían llamados ministeriales, no, nada. Hoy que son personas que andan por ahí destruyendo iglesias, personas que andan por ahí en desorden, personas que se llaman misioneros, pero no los envió el Espíritu Santo, no están enviados desde un cuartel general, no tienen una sola oveja que los siga, algunos de ellos ni siquiera la esposa los sigue, ni la familia. Entonces, el tiempo demostró su insensatez. ¿Qué trato de decir con esto, hijos? Esto no es un juego. Esto es el asunto más importante porque el ser misionero, la palabra misionero significa ir y cumplir una misión. Y para cumplir una misión debo tener una visión. Y para tener una visión debo tener el Espíritu Santo que me esté guiando. Entonces es bastante crucial, ¿no? Entonces les hago ver que es el Espíritu Santo el que los envía a través de la iglesia. Bueno, es también obvio que Bernabé y Saulo no recibieron con la imposición de manos ningún poder sacramental que no tuviesen ya, ¿no? Ellos ya tenían el Espíritu Santo, ya hemos visto que Saulo lo recibió cuando Anás
¿sí? Allá actuó con él en Hechos 9, y Bernabé lo tenía porque era uno de los apóstoles iniciales desde Hechos 2. Bernabé era uno de los 120. Entonces, pues es muy claro toda esta situación, ¿no, hermanos preciosos? Simplemente la imposición de manos allí era como un reconocimiento de diestra de compañerismo. Muy bien, vamos a leer del verso 4 al verso 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul, que estaba con el procónsul, No coge. Pero un momentito, hijos. Muy bien, continuamos. No. Continuamos, hijos. ¿Están escuchando? Si había ido la señal, pero no seguimos. Estamos leyendo del 4 al 13. Vamos en qué versículo, del 4 al 23. Del 4 al 13, perdón. ¿En qué versículo estamos, José Miguel? Verso 7. Vuelve a comenzar del 4 al 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. ¿Escuchan? Sí se escucha por sellos. ¿Escuchan? Hay gente que está diciendo que no se escucha por sello, pero sí se escucha. ¿Están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, yo creo que son dos mensajes ralentizados. Verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, o sea que escucharon todo eso, ¿no? Del 4 al 13. Confírmenme que escucharon del 4 al 13, que era lo que estábamos haciendo, leyendo eso. Por favor, confírmenme todo rápidamente para poder avanzar. Acabamos de leer del verso 4 al verso 13. ¿Escucharon o no? Ah, pero si no confirma, entonces es complicado. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a entrar a explicarlo entonces. Ok. Bueno, aquí tenemos... Diablo está enojadísimo, pero bueno. Aquí tenemos un relato general de la llegada de Bernabé y Saulo a la famosa isla de Chipre, ¿no? De donde Bernabé era nativo. ¿Se acuerdan? En el 4:36, lo leímos claramente, Hechos 4:36. Nos había dicho que él era nativo de allá, de Chipre, y que había donado una de sus propiedades. Pues, por lo que estaría de
deseando que se cosecharan allí los primeros frutos de sus labores misioneras. Qué tremendo. Eran enviados por el Espíritu Santo, recuerden, verso 4. Y eso era lo que más les animaba en esta empresa, en esta labor misionera. Llegaron primero a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En Seleucia no hicieron nada. Pero la primera ciudad en que predicaron es Salamina. ¿Sí? Salamina. Ustedes saben que algunos me preguntaban que si en Colombia hay muchas cosas que reproducen a los judíos. Sí, Salamina Caldas es una ciudad de Colombia y en reproducción de Salamina allí. Bueno, entonces las ruinas de Salamina actualmente yacen no lejos de la actual Famagusta, en la costa oriental de Chipre. Bueno, después de sembrar allí la semilla, cruzaron toda la isla. Salamina queda en Chipre. ¿Se fue la señal para todos o solo fue para la hermana Estela? Es difícil estar ocupado en una cosa y en otra. ¿Los demás están escuchando? ¿Están escuchando? Ok, hermana Estela, ella tiene que revisar la cosa. Muy bien, entonces, después de sembrar allí la semilla en Salamina, fue el primer lugar de la isla donde predicaron, pues cruzaron toda la isla hasta llegar a donde? A Pafos, que estaba situada en la costa occidental. Y se nos dice, si ustedes observan el verso 5, que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Fíjense que ellos comenzaron en las sinagogas de los judíos. Amén. No, todos están escuchando. ¿Por qué debo salir y volver a entrar? No entiendo. Bueno, o debe ser Estelita la que debe salir y volver a entrar. Están escuchando. Bueno, voy a enfocarme más acá porque me están turbando la cosa. Pedirle a José que esté un poco más pendiente allí de eso. Porque yo no puedo hacer nada. Entonces, ellos comenzaron a predicar allí en las sinagogas de los judíos. Fíjense que siempre iban primero a las sinagogas de los judíos. Esto es una norma. Es una norma completa con respecto a las cosas. Vamos a leer un momento Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo es muy claro acá, dice el judío primeramente y también al griego, lo cual es el gentil. Entonces ellos, recalcamos acá, ¿no? Entonces hay algo raro acá, que pues judíos eran la mayoría de los habitantes de la isla de Chipre. Acá hay un dato que yo quiero decir también, llevaron a Juan Marcos de ayudante, ¿no? No como un sirviente de casa, sino como un ayudante en el ministerio. O sea, lo estaban entrenando. Pero el Señor había dicho, apartadme a Bernabé y a Saulo. Vamos a ver que después este Juan Marcos fue motivo de problemitas entre Bernabé y Saulo. Bueno, luego aquí entra la parte en donde se nos cuenta, la palabra nos cuenta claramente el relato particular del encuentro que tuvieron con Elimas, o Simón, el mago, Elimas. Fíjate que en todas partes también Pedro había tenido que contrarrestar a un Simón, Felipe, pero acá este es Simón Elimas, y ya esto es con Pablo, y acá se va a dar el primer milagro fuertísimo de Pablo. Vemos que el procónsul Sergio Paulo, que era gobernador de la isla en nombre del emperador de toda la isla de Chipre,
procónsul, ¿no? Pues era un hombre interesado en las cuestiones religiosas y animó a Saulo y a Bernabé a que le hablaran, ¿sí? Dice que era varón prudente, ¿no? Su prudencia se muestra en que deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense que Lucas lo llama varón prudente. En otras versiones dice varón inteligente. Entonces, como verdadero sabio, Sergio llama a Bernabé y a Saulo a fin de conocer la sabiduría de Dios. No siempre, no siempre, aunque con mayor frecuencia escoge Dios lo necio de este mundo. Pero en este caso, sí, estaba escogiendo a un hombre muy importante. Pero entonces fíjese aquí siempre la oposición, ¿no? Siempre frente a la prédica del verdadero evangelio hay oposición. De todas maneras, el diablo siempre quiere oponerse. Siempre. Entonces dice en el verso siguiente que se les oponía, o sea, les contradecía. Elimas. Elimas significa en arameo mago. Su apellido era Bar Jesús. O sea, Bar Jesús. Esto es hijo de Jesús. O sea, este mago era hijo de Jesús. Qué tremendo, hermano. ¿Ah? Recuerden que Jesús era un nombre bastante común entre los judíos. Sin embargo, la versión siriaca lo llama Bar Shoma. Bar Shoma, que significa hijo del orgullo o hijo de la hinchazón. ¿Cómo le parece? El hijo del orgullo estaba opuesto totalmente. Se ve que él frecuentaba la corte del procónsul, ¿sí? Porque procuraba apartar de la fe al procónsul. O sea, era conocido del procónsul y todo este tipo de cosas. O sea, que él estaba realmente haciendo la labor de ¿quién? De Satanás, del diablo, que procura por todos los medios que la gente no reciba la semilla. Y mire, le voy a decir cómo opera el diablo. Cuando el diablo en sus ministros, ¿sí? Porque el diablo tiene servidores y ministros, ve que un grupo puede ser liberado por un siervo de Dios, de inmediato lo que hace es difamar a ese siervo de Dios, ¿sí? Llamándole todo tipo de epítetos, serpiente, diablo, Belcebú. ¿Para qué? Para matar la influencia de ese siervo y que la gente no pueda oír la palabra verdadera y ser liberada. Pero eso solo les dura un ratico. ¿Por qué? Porque el que es de Dios va a oír la voz de Dios y de una u otra manera se va filtrando la palabra de Dios para liberar, para hacer lo que el profeta, se cumpla lo que el profeta dijo, denominaciones, suéltenlos, porque de todas maneras ellos van a salir. Entonces sí, pues Elimas realmente estaba haciendo la del diablo, ¿sí? Completamente opuesto, ¿sí? Completamente en oposición, ¿sí? Entonces, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Estaba jugando del equipo equivocado, ¿sí? Eh, siempre, siempre pasa eso. El diablo no quiere que se reciba la semilla correcta. Si usted lee, por ejemplo, vamos a leer un momento Mateo 13:4 y Mateo 13:19 y se van a dar cuenta. Siempre está el opositor y el opositor está disfrazado de religión. Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Eso. Cuando el profeta explica eso, leamos el verso 19. Cuando Jesús explica eso. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso, vino el malo. Mira que el Señor dijo, y no la entiende. No solo basta creerla, sino que hay que entenderla. Y para entenderla se necesita un ministerio de enseñanza. Por eso es que la enseñanza posiciona al creyente. Si no la sabes, el cielo, en este caso son unos cuervazos, ¿sí? Unos tremendos demonios, vienen y arrebatan la palabra que se sembró. Hay que tener muy claro esto, ¿no?
Entonces, aquí viene algo muy fuerte. Entonces, Saulo, y aquí es donde dicen de una vez que también es Pablo, ¿sí? Así se le llama por primera vez en Hechos, en el 13:9. Qué curioso, ¿no? En el 13:9, ¿sí? Que también es Pablo. Y de ahí siempre en adelante ya le llaman Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ojo, quiero decir algo acá muy especial. Tenía una llenura extra. Usted dirá, sí, tenía una llenura extra para esta ocasión, porque esta no es cualquier ocasión, esta es una ocasión definitiva. Mire lo que dice la Biblia. Lee ese verso, por favor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Muy bien, varios detalles. Mire, él estaba realmente con una llenura extra, ¿sí? Fijando en él los ojos, se quiere en el Limas, con una indignación totalmente santa, ¿sí? Dijo. Ahora, recordemos que hasta ahora el apóstol de los gentiles había estado principalmente entre judíos, por lo que se le llamaba hasta aquí por su nombre hebreo, o sea, Saulo, o el rabí Shaul. Pero de aquí en adelante, como va a predicar a los gentiles, ¿sí? Pues se le llama todo el tiempo con su nombre romano latino, que es Pablo, ¿sí? Ahora veamos cómo describe Pablo al mago, porque de una vez él no se anda aquí con cositas, él aquí es frentero, le dice lleno de todo engaño y de toda maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Mm? Mire el contraste, ¿no? Mire el verso 9. Pablo estaba lleno del espíritu de la verdad y de la santidad de Dios. Pero Pablo se voltea y le dice en el verso 10 a este hombre, lleno de todo engaño y de toda maldad. Sigue, hijo del diablo, qué tremendo. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora fíjense, el tipo se llamaba Bar Jesús, lo cual es hijo de Dios, pero Pablo de una vez dice, hijo del diablo, a pesar de que se llamaba Bar Jesús. En efecto, también el diablo está lleno de todo engaño y de toda maldad. Pues él es que mentiroso y homicida número uno del universo. Recuerden, si leemos Juan 44, él es homicida desde el principio y mentiroso. Y al ser un hijo del diablo, no es de extrañar que fuese también enemigo de toda justicia. Mire, hermano, esto es muy profundo, yo lo estoy explicando con mucha claridad. ¿Por qué? Vamos a leer un momento Juan 8:44. Porque, mire, es así, y mire que esto es en la obra misionera, ¿no? Y en la obra misionera hay alguien que se estaba impidiendo. Y es así como yo he visto, mire, yo he tenido experiencias, he tenido que abrir obras misioneras, incluso en otros países. Y he oído de mentiras de gente que se ha apropiado de eso diciendo, no, yo la abrí diciendo mentiras, no, yo bauticé a las primeras personas, no, yo hice esto, yo hice lo otro. Tremendo, 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 tremendo. Aquí la Biblia, no yo, pero la Biblia los llama hijos del diablo, mentirosos, ¿no? Completamente mentirosos y homicidas. Es claro, o sea, aquí no hay más vuelta para darle, pero ellos calumnian y le llaman a los hijos de Dios serpientes y locuras de esas. Qué tremendo, hermano. Pero la verdad siempre sale a la luz. Vamos a leer un momento Juan 8:44. Espera un segundo. ¿Listos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es tremenda la denuncia de Jesús, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía el crimen que actualmente estaba cometiendo Elimas? Era desviar literalmente los caminos del Señor, que son derechos. Ojo, los caminos del Señor son derechos, pero Elimas los estaba desviando. O sea, Elimas no quería que Sergio, ¿sí?, varón prudente,
creyera al Señor Jesucristo. ¿Mm? Si usted observa, esto es una labor totalmente contraria, por ejemplo, a la de Juan el Bautista. Vamos a leer Juan 1:23. Mire, los caminos del Señor que son derechos es una expresión típicamente hebrea. Ahorita vamos a ver varias citas porque los quiero enriquecer y llenar de herramientas para saber, porque esto no se trata acá de enojarse y decir, no, este es hijo del diablo. No, no, no. La palabra muestra quién es hijo del diablo y quién no. Muy bien, vamos a Juan 1:23. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué tremendo. Ahora, vamos a Proverbios 10:9. Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Qué tremendo. Vamos a Oseas 14:10. Oseas 14:10. Entonces Elimas estaba desviando los caminos del Señor que son derechos. Estaba cometiendo un delito mayor. Lo mismo que hacen hoy un montón que tienen a las personas encerradas en corrales inmundos y putrefactos que huelen a pura carroña, puro vómito, pura asquerosidad. Oseas 14:10. Oseas 14:10. No, Oseas solo tiene hasta el 9. O Proverbios 14:10, perdón. No sé si me enredé en la cita bíblica. Pronto anoté mal. Bueno, pero ya con esa nos basta. Les quedo debiendo esa tercera. Miremos un momentico si es Proverbios 14:10. A ver. El corazón conoce la amargura de su alma. No es. Bueno, perdónenme, les quedo debiendo esa cita. O sea, es 14:9, perdón. 14:9, José. Debiste haberlo intuido. 14:9. Porque ahí está clarito. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Eso. Entonces usted observan todas estas expresiones, Juan 1:23, Oseas 14:9, Proverbios 10:9, lo que acabamos de leer, vemos que el sentido es claro. El camino de Dios es un camino derecho hacia el cielo, hacia la verdad y la verdadera felicidad, hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? Que los que tuercen este camino derecho de Dios no solo yerran y vagan sin rumbo, sino que desvían también a otros por medio de los prejuicios con que les llenan la cabeza, las basuras. Por ejemplo, no estudien, no metan los niños al colegio. Y entonces ahorita, ¿sí? Muchas personas que no estudiaron, no metieron los niños al colegio, no buscaron oportunidades, son los que más están chupando hambre. ¿Por qué? Porque su trabajo era un trabajo de calle, un trabajo solamente del día a día, no un trabajo de formación. Y la gente aguantando hambre y para ellos no hay ningún problema. ¿Ve? Vergonzoso, pero es así. Es así. Y esa es una de las muchas ideas que les meten a las personas, ¿no? No haga una cosa, no haga otra. Meten credos, dogmas, ideas propias de ellas, pero quitan lo más importante. Quitan el Espíritu Santo, quitan el fruto del Espíritu Santo, quitan la misericordia. Cuando alguien hace misericordia con el otro, calumnian diciendo es que los quieren comprar. Qué tristeza. ¿Comprar qué? O sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué hablamos con esto? Pero mire, esto se ve todo el tiempo en todos los grupos que no vigilan y que no promulgan a Dios. Esto es muy fuerte, hermano. Es muy, muy, muy fuerte. Porque mire cómo le va a ir de mal a Elimas. Estaba cometiendo un crimen terrible. ¿Sí? Es que mire, esta gente
de que les hablo, que son exactamente como Elimas, y son magos, y tan son magos que tienen pitonisas y todo este tipo, brujas de Endor modernas, ¿sí? Descarriadas, y suelen endurecer su corazón de tal forma que no cesan de descarriar a otros. Destruyen hogares enteros, manipulan a otros, y otros tontos, bobos, igual que ellos, ¿sí? Siguen el camino de disociación y de locura y se pierden con esto, ¿sí? Entonces esto es fuerte, hermano, es fuerte, ¿sí? Esto es bastante, bastante complejo. Por eso me estoy metiendo aquí muy despacio. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Elimas, ¿no? Pues trata de desviar al procónsul del camino recto de la fe cristiana, por lo que Pablo pronuncia contra él el justo juicio de Dios. O sea, esto fue automático. Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego y no verás el sol, es decir, la luz, por algún tiempo. O sea, lo cegó, hermano. El primer milagro contundente de Pablo fue cegar a una persona y no pudo ver la luz por algún tiempo. Y hoy a unos les cae ceguera espiritual y hay unos que ya no la van a ver jamás, sino que sencillamente se aseguran ardientes y calurosas vacaciones en el infierno, ¿no? Bien. ¿Por qué pasa esto? Porque Elimas realmente cerraba los ojos del corazón contra la verdad del Evangelio. Entonces era justo que Dios le cerrase los ojos de la cara a la luz del sol, ¿sí? Se empeñaba en cegar al procónsul y fue herido de ceguera él mismo. Fue con todo un castiguito muy suave allá, ¿no? Pues solo fue por algún tiempo que quedó ciego. ¿Mm? Podemos ver que si se arrepintiera y diera gloria a Dios, tanto la vista espiritual como la corporal le sería otorgada. Y aún sin arrepentirse, porque no hay indicios de ello en ese texto, le sería devuelta la vista natural. O sea, fue por un tiempo que el hombre quedó ciego, ¿sí? Pero no hay ningún indicio de arrepentimiento del hombre, ¿no? Ay, esto es teso. Ver el Espíritu Santo actuando en la realidad. Hoy actúa igualito. Mire, yo he visto morir ministros incluso, que se han levantado contra el ministerio, contra las cosas. Les he visto dar cáncer, los he visto perder hijos, los he visto tantas cosas por haberse puesto a hablar tonterías, porque no es de la persona que están hablando, no es de mí, es de Dios. Se meten con Dios, se meten en unos líos tremendos y después no saben cómo salir. Bueno, vemos que el texto tuvo pronta ejecución, porque en el verso, lee el verso 11, por favor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Wow, cayeron sobre él oscuridad, no solo oscuridad, tinieblas, es decir, densa oscuridad. Ah, ya no podía guiar a nadie por el mal camino, ni por bueno. No podía guiar a nadie por ninguna parte, así van a terminar algunos. Pues había quedado ciego. Así que daba vueltas buscando quien le condujese de la mano. ¿Dónde están ahora sus hechicerías de mago? ¿Dónde habrían quedado todas sus hechicerías, todos sus conjuros, todos sus juicios mal hechos, todas sus maldiciones? Ah, qué tremendo Dios. A pesar, vemos, de todos los intentos de Limas por desviar de la fe al procónsul, este fue llevado por el Señor a creer. Y a ello contribuyó el milagro obrado en el mago por el ministerio de Pablo. ¿Sí? O sea, esto es hermoso, hermano. Siendo varón inteligente, vio en ello algo de origen evidentemente divino, porque ahora vamos a ver el verso 12. Quedó impresionado, maravillado por la doctrina del Señor, es decir, por el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvar. Si leemos Romanos 1:16 es claro, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ese es poder, es el que el procónsul observó en la palabra de Pablo. Así hoy también, mire, si usted se atreve a darle estas cintas a la gente, si usted se atreve a mandar los mensajes, van a ocurrir milagros.
Ocurren milagros todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios todavía es Dios. No, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros solo somos instrumentos y espectadores, pero Jesucristo hoy sigue siendo el protagonista de todo esto. Solo fue un instrumento y un espectador. Así que es muy hermoso ver el poder de Dios en ejecución. Bueno, en el verso 13, léelo, por favor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ven, y aquí fue que comienza el lío, que dice, se nos dice que se van los misioneros de la isla de Chipre, ¿sí? Habiendo zarpado de Pafos, que queda en Chipre. Pablo y sus compañeros, ojo, ojo, indica que Pablo ejerce ya un verdadero liderato espiritual. Ya no ponen Bernabé primero, sino Pablo. Ahora Pablo es el que manda la parada. Ya en este momento, ya a estas alturas del verso 13:13, ya Pablo se constituye en el mensajero de la edad. Fíjate que antes siempre lo colocaba Dios Bernabé, Saulo. Ahora no, ya es Pablo y sus compañeros. Ya ni siquiera menciona los otros nombres. Ya, vamos, pues, ya lleva la batuta como debe ser, ¿no? Arribaron a Perge de Panfilia. ¿Sí? Así que al cruzar el mar en dirección norte para llegar a una de las provincias costeras de lo que entonces se llamaba Asia Menor. Ya aquí estaba tocando lo que hoy es Turquía, mi hermano. Ya Pablo estaba colocando los pies en Turquía, donde quedarían las 7 ciudades locales de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero aquí entonces llega a Pergue de Panfilia. Ya estamos hablando del Asia proconsular, ¿sí? O el Asia Menor, que ahora es la actual Turquía, ¿sí? Ahora, hay a continuación un pero que es muy triste, ¿no? Dice, pero Juan, léelo por favor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire, eso es un pero grave, porque ese perito, después vamos a ver que es el que separa a Bernabé y a Saulo. En este momento no, a Pablo y a Bernabé. En este momento no, pero ya después sí, porque Pablo dice, vamos para tal cosa, reafirmemos a la gente, y Bernabé dice, llevemos a Juan Marcos, y Pablo le dice, no, Juan Marcos no va, Juan Marcos nos dejó embarcados en esto, Juan Marcos nos dejó, y tuvieron una disputa no pequeña, y de ahí se le acabó el contrato a Bernabé. Dios siguió con Pablo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, mire, las razones de que haya desertado, porque realmente lo que hizo Juan Marcos fue desertó el hombre. ¿Sí? Se lo voy a decir. Las razones son inconstancia, cansancio, desilusión y nostalgia de niño mimado. ¿Sí? Recuerden que era un muchachito, era un muchacho joven, y así pasa con algunos, ¿sí? Son los niños mimados. Yo sí que he tenido casos y viendo esto, porque créame que esta separación va a dar lugar más tarde a otra mucho más agria, y esa la vamos a ver en Hechos 15:36 al 40, aunque fue providencial, porque Dios ya no quería enviar más a Bernabé, sino a Silas con Pablo, ¿sí? Y yo le voy a contar el secreto de cuando aparece Lucas, porque Lucas en toda la historia aparece. Lucas después anduvo todo el tiempo con Pablo. Es más, le voy a contar algo. Cuando Pablo en Timoteo dice, todos me han desamparado, solo está conmigo Lucas. Lucas fue el único que no desamparó. Pero todavía Lucas no ha aparecido acá en la escena, pero va a aparecer. Muy bien, vamos a dejar acá por hoy. Creo que ha sido muy profundo hoy que nos estamos yendo con esto, y porque me interesa que se conozca cómo llegó esto a los gentiles. Los amo profundamente. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Padre bueno, Señor Jesús, Rey de Gloria, tu palabra es verdad. Tú sigues siendo Dios, tú eres maravilloso, justo, santo, verdadero, poderoso, real, Señor. Eres un Dios real para la simiente real de Abraham.
Recibe la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Te bendecimos y te alabamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Donde quieras, fiel te seguiré. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, agradecidos con tu palabra, Señor Jesucristo, y con la revelación de la misma, queremos pedirte, Padre Santo, en este momento que tú seas bendiciendo al dador alegre, que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre Santo. Señor, como dice tu palabra, para que no haya hambre en tu casa, Padre bueno. Señor, bendícenos en gran manera, bendice nuestros hogares y a nuestras familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Vamos así a orar para cerrar el servicio en esta noche. Señor Jesucristo, Padre bueno, Señor, queremos cerrar este servicio, Padre Santo, agradeciéndote, Señor, por la revelación de tu palabra, por tu gracia, Padre Santo, con cada uno de nosotros, Padre bueno, por tu paciencia, Señor, por tu perdón, Padre bueno, con la misericordia que has tenido con nosotros, Padre Santo, a lo largo del tiempo, Padre bueno, de los años, porque son muchas veces las que tal vez te hemos fallado, Señor Jesucristo, pero tú en tu gracia nos has levantado, Padre Santo, y aquí estamos adorando tu santo y poderoso nombre. Bendícenos en gran manera y permítenos, Señor, y ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer. Señor, danos buen descanso en esta noche y permítenos mañana tener un día bendecido en Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Shalom, Ubrahat, Dios los bendiga. Amén.